Competido arreglado. Tú lo dijiste. No concursar. Si no te da dinero a la escuela, no vayas. No vayas. La neta, no vayas. Quémalo en Facebook. A todos estos arquitectos que meten elementos arquitectónicos a huevo en los proyectos, que porque son de su estilo, tienen el ego tan grande, güey. Pues aquí estamos. Otra vez. Episodio 7, Peter. En la mera terapia. En la mera terapia, ok. Episodio 7, concursos de arquitectura. Concursos de arquitectura. ¿Qué podemos hablar de los concursos de arquitectura? Háblese, podríamos comentar que sea del tema de estudiantes y el tema también de los concursos ya general, a nivel profesional. Sí. ¿Qué crees que representan los concursos de arquitectura tanto para estudiantes como para profesionales? ¿La versión idealizada o la versión real? Pues ambas, ¿no? Pues para hacer una comparativa o tener esos puntos de vista, ¿no? Desde la parte del ideal o el deber ser de lo que es un concurso y la otra parte de la realidad, por decir algo, ¿no? Del tema de lo crudo que puede llegar a resultar también. Sí. Que no todos son iguales, ¿no? Tal vez los concursos, algunos más influenciados tal vez que otros, pero en general se supone que pues es para incentivar la competencia, me imagino que principalmente, y como foguearse y ver el nivel en el que estás en respecto a los otros. Por ejemplo, en el tema de estudiantes, que sí es enriquecedor, yo creo, o sea, de hecho yo me animé o insistí tal vez en meter este tema, yo lo puse, agregué este tema que no estaba en la lista original de la temporada 1. Los únicos concursos en los que he estado es Pues yo estuve en 2 en la escuela. O sea, voy a aclarar que no he ganado ninguno, nunca. Pero sí le agarré saborcito un tiempo. O sea, sí me aferré un poco a querer ganar alguno o de perdida querer sobresalir en alguno, ¿no? Me tocaron 2 en el TEC. Y después de egresado hice equipos con compañeros y entramos a 3. Pero ya fue como egresado. Y eran proyectos prácticamente conceptuales, como una especie de repentina nos aventamos. Y fueron nacionales, pero eran concursos abiertos. O sea, no había que pagar ningún tipo de inscripción, ni había que... No tenía requisitos muy complejos, pues. Realmente era abierto. Era uno de... Los del TEC fueron 2. El Intertec, que era para institutos tecnológicos del país. Era nacional. Y el otro, pues, el PANI, que ese era mucho más grande y más importante, supuestamente. Y ya de egresado fueron 3. Uno de la Canacero, que era hacer un proyecto usando estructuras de acero. Eso está bueno, ¿no? Porque está te hace como especializarte en algo. Ajá, ¿no? Tú proponías todo. Era de la Canacero. El otro fue del Arpafil, que era de la Feria del Libro en Guadalajara. Era como en esas fechas, o algo tenía que ver con la Feria del Libro. Creo que se llamaba Arpafil o algo así. Algo de arquitectura y fil. No me acuerdo bien ahorita. Uh-huh. Y el otro era de un colegio de arquitectos de Veracruz, de Orizaba. Fueron esos 3. Realmente no ganamos ni uno en equipo. Pero yo insistí un poquito después de haber tenido esos 2 de la escuela. Porque sí le agarré saborcito, como que sí es enriquecedor al final. Pues, aunque te decepcionas un poco no haber ganado, ¿no? No haber estado seleccionado tal vez. Pero sí te motiva que pues ves cómo otras personas solucionaron con otras ideas la misma problemática que tú tuviste, pues. Yo creo que esa es la parte más importante, ¿no? Sí. Que al final en un concurso y que ya revisas o observas las propuestas de los compañeros, como que empiezas a generar un contraste o una comparación. Sí, que es un ejercicio que en la vida real nunca podemos hacerlo. No, porque realmente haces un proyecto y lo vas desarrollando y le vas dando forma de manera unilateral, por decir, o a lo mejor con un equipo de trabajo, pero ya con una directriz muy marcada y con criterios ya muy establecidos y llegas a un producto final, pero en el concurso se presta esa... Sí, imagínate que ves de 30 opciones, 30, 40, 50 opciones, la problemática es la misma para todos. Y son 30, 40 soluciones diferentes. Y yo creo que eso es lo que aporta muchísimo al tema de la arquitectura, ¿no? Las diferentes soluciones. Diferentes soluciones. Que cada equipo de trabajo o persona, diseñador, le va dando a esas necesidades, ¿no? Porque yo creo que eso es lo más rescatable y lo más interesante de cómo piensa el ser humano
cómo interpreta el entorno, Ajá. cómo puede llegar a observar e identificar materiales, tema de bioclimatismo, los factores que intervienen para lograr una solución. Obviamente mirabas como tendencias, así como comentas, o sea, sí hay influencias, ¿no? También. Hay influencias, o sea, claro. Cada quien proponía, a pesar de que el proyecto o el concurso fuera con ciertas características, se notaba en las propuestas quiénes eran más formalistas, más funcionales, más funcionalistas, o quienes iban muy enfocados al tema de lo sustentable. Y es que justamente ahí, ese comentario que es muy rescatable porque es como cuando haces un viaje, ¿no? Puedes ver muchas veces ves un edificio o un proyecto, lo ves en una revista, lo ves en un video, lo ves en una imagen. Y sí, o sea, dices tú, ok, una iglesia o una obra magna, un hito. Pero cuando vas y lo visitas... Y sientes. No, hombre, tu percepción y tu comprendimiento del espacio y de lo que es la arquitectura cambia totalmente porque lo estás viviendo. Sí, o sea, vives la experiencia real. Como estás evitando el espacio. No a través de un dispositivo. Entonces, ahí te desarrolla un criterio distinto, por eso los viajes son muy enriquecedores. Pero se puede llegar a caer en un error. Cuando una persona tiene la manera de viajar y de visitar diferentes lugares, pero sin siquiera saber estudiar, interpretar, observar esos destinos, no sirve de nada. Sí. O sea, para poder hacer un viaje tienes que haberte documentado a qué lugar vas. Y revisas todo lo bueno que hay y ya lo oíste un poquito de qué se trata y cuando vas, caray, o sea, ya empiezas como a comprender mejor. Ir a la casa de la cascada y no saber la historia de que Frankie la diseñó en 3 horas. O sea, esa leyenda que no le hayas escuchado nunca y que vayas, no va a tener chiste, pues. Sí, es un tema interesante, ¿no? Digo, hablando de los concursos, porque justamente eso tiene que ver que quien entra a un concurso es para buscar o presentar una solución a cierta problemática o a cierta necesidad, pero cuando tienes esa capacidad de entender el espacio o de haber disfrutado de esas experiencias, pues también te ayuda a aterrizar mejores ideas. No, era abismal. O sea, yo el primer concurso que fui fue al Intertec y era abismal. O sea, yo estaba en 7º semestre en el TEC de La Paz. Hicieron un concurso interno. Lobos marinos. Ándale, Lobos marinos. Hicieron un concurso interno donde nos obligaron prácticamente a participar. Era voluntario a fuerza. Era voluntario a fuerza. Era de que... No me acuerdo si te bajaban calificación, si no concursabas, o si te subían a los que participabas. Pero sí era casi de entrarle a huevo. Entonces, la mayoría hicimos como una tarea más, pues como un proyecto más, ¿no? ¿Sabes qué? Estas son las necesidades. Me acuerdo que fue un edificio para el mismo TEC, un edificio de ciencias básicas, ciencias... Ah, sí, nos tenían diseñando... Todo el mundo diseñó mucho edificio, ese edificio, ¿no? Sí, algunos sí se construyeron. Y hace cuenta, no sé, fue un miércoles y para el viernes o lunes ocupamos la propuesta, ¿no? Y ya la presentamos y quedamos seleccionados una compañera y yo. Y ya nos dijeron, no, pues ustedes van a ir al concurso. Para esto el TEC de La Paz hace muchos años que no habían mandado porque nunca tienen lana. Ahorita vamos a entrar en ese tema. Anteriormente cuando fui yo, creo que tenían varios años sin concursar el TEC de La Paz, que era un concurso únicamente con puros institutos tecnológicos de la carrera de la Facultad de Arquitectura. Como Intertec. Era un Intertec, fue en el 2009. Entonces, fue en Pachuca. Nos seleccionaron y pues nos mandaron. O sea, hasta eso que ahí sí nos pagaron, sí nos dieron viáticos, güey. Nos dieron unos cheques. Te dieron unos 10,000 pesillos, pero la factura salió como por 40. Imagínate. No, güey. Bueno, ahorita te voy a platicar. Nos dieron los boletos del avión y nos mandaron. Pero imagínate, yo tenía 20 años, güey. Había viajado una vez en avión nomás, a esa edad. Y había sido a Tijuana, güey, en Aerocalifornia, güey, de la secundaria, güey. Te tocó Aerocalifornia. Aerocalifornia, ya de lo último. ¿El último avión se ha haber sido? Ha sido como el 2000, güey, para el 2001, no sé, güey. Y es la única vez que yo viajaba en avión. O sea, para mí desde ahí, pues ya fue toda madre. Ya era una experiencia. Fue conocer, viajar en avión y pues ir a concursar, ¿no? Pero ya en el concurso ya era abismal la diferencia
que sentías, por estar nosotros en una isla, güey, territorialmente, o sea, en Baja California Sur, la península, pues es una isla donde no tenemos acceso tan fácilmente a la parte del centro de la República, que es donde está la mayor parte de la cultura, pues. Claro. Entonces, pues yo no conocía nada de eso, güey. Entonces, ni siquiera el contacto con edificios grandes o diseñados, o sea... Sí, o sea, que todo lo que veías era, te digo, a través de la televisión, a través de revistas, sí. A través de todo eso. Sí, entonces... Pero nada que ver. Entonces, cuando nos dan las bases y todo, pues sí era mucho la diferencia abismal de los otros compañeros del concurso, que ellos hacían preguntas mucho más puntualizadas y hacían comentarios de, por ejemplo, de que sabían de los edificios o de historia de la arquitectura, no sé, pues, y en sus propuestas se miraba reflejado. Se miraba reflejado sus conceptos en otros edificios o en cosas un poquito más complejas. Entonces, se notaba que conocían más. Te digo una cosa, hay que hacer una pequeña pausa ahí. Eso es bueno y es malo a la vez. Es malo, sí. Es bueno porque ciertamente son chavos o personas que ya traen una experiencia, justamente lo que dices, de que conocen edificios o de que se enteraron, pues están construyendo tal edificio en tal parte, porque están muy cerca, ¿no? Y pueden ir a vivir la experiencia directamente. Pero puede resultar una influencia que seguramente se va a reflejar para bien o para mal. Se puede limitar en los diseños que presentan. Sí. Y cuando vas así como que muy autóctono, muy original, muy vernáculo, por decirlo. O sea, todo. Desde la forma de presentar los proyectos, güey. Claro. Era muy diferente. O sea, aquí, no te estoy hablando del 2009. Aquí en el TEC todavía no se usaban tanto los renders. Y los que medio renderíamos ahí eran muy básicos, güey. Y yo estaba en séptimo semestre y nunca me ha tocado hacer una lámina de presentación. No sabía lo que era hacer una lámina de presentación. Nosotros entregamos planos. Entregamos porque era lo que te pedía el maestro y así te enseñaron. Entregas. Claro. Para mí era una locura en ese momento armar una lámina de presentación. No sabía ni en qué programa o qué formato hacerlo, donde pudieras tener en la misma lámina, explicaras todo el proyecto, porque así era. Tenías una lámina... Análisis, síntesis, todo, concepto de diseño, todo. Formal, todo, ¿no? No me acuerdo si eran 2, 3 láminas, pero tenía que estar muy resumido. No, y te dan tu formato, tanto por tanto. Y todo. No, hombre, yo lo hice en AutoCAD, güey, todo. Ahí te hallan. Con hatch, con fondos, el mismo fondo. Bien fea la presentación. Error, mi compa. O sea, no quería imprimir, güey. Pusieron un plotter ahí, haz de cuenta que fue en el concurso... Pues fue en Pachuca y fue en el TEC de ahí de Pachuca. No éramos muchos, éramos como 20, algo así. Y algunos ya usaban Photoshop y Corel. Para mí era una locura, güey. O sea... 2009, tu archivo pesaba unos 300 megas. Estaba pesadísimo. Sí. Hatch, imágenes y todo lo cargué ahí. Y tardó un montón en imprimir, tardó un montón en cargar el plotter. Lo bueno que sí nos pusieron un plotter ahí en el salón. Agarramos un salón, ahí estuvimos trabajando. Y se tardó un montón en cargar, pero era como que cada quien iba imprimiendo cuando quería. Iba hasta acabé antes, güey, nos dieron de lunes a viernes, y yo el jueves ya había acabado. Y sí me desvelé. O sea, 2 días para diseñar y 2 días para imprimir. Casi. No, y las láminas igualitas, las 3, así. El mismo formato, el mismo fondo, bien feo. Pero lo que me salvó fue la distribución. O sea, no me fue tan mal, quedé en quinto. Y para nunca haber concursado y no saber cómo presentar un proyecto, no tenía ni idea. Por la anécdota. Pues de 20, quinto dije yo. No está mal. Está toda madre. Sí, no está tan mal. Y el último día, güey. El último día nos llevaron a una feria, no sé qué chingado ahí. Y había artistas así reconocidos. Que es algo que a mí aquí no es tan común, ¿no? Y no, me puse una pedota, güey. Una pedota me puse el último día. Ya me andaba dejando el avión el siguiente día. Y tenía que ser. Y me acuerdo que traía fondos del TEC, güey. Porque nos dieron un cheque. Nada más tenemos que facturar todo. Se usaban los cheques y tenías que facturar. Okay. Y no, pues yo andaba... El TEC de La Paz invita porque había raza de otros TEC que sí los mandaron sin nada de lana, güey. Muy limitados. Sin nada, güey. Andaban batallando por comida, por hospedaje. Se supone que te acomodan en casas de otros. De otros estudiantes. De otros estudiantes de la sede, que era Pachuca. Y donde estábamos nosotros, era una casa a toda madre. Nos tocó una familia muy a toda madre. Y hasta sobraba un cuarto, güey, una cama. Y otros, escuchábamos ahí que otros... Apretados y que se han quedado en la casa de un estudiante que era foráneo. Aparte. Y andaban batallando y le chingaba.
Y no, hombre, pues algunos te digo no traían dinero. No, yo anduve invitando a la peda ahí. Después a los meses tuve que pagarlo, güey, porque te pedían factura o comprobación de gasto. Tuve que comprobarla, güey. Pero pues y para conseguir un ticket de Pachuca, el Tec de La Paz invita, andaba yo todo en la noche ahí en la peda. Pero sí fue... Ahí sí le agarré saborcito porque sí fue como un reto regresar y trabajar más en la presentación, sobre todo. Pues te nutrió la experiencia, ¿no? Sí, para mí. Esa parte. Eso era un contraste, para mí fue un contraste impactante porque también van personas de diferentes partes de la República y desde la forma como trabajan, cómo hablan, cómo se presentan, cómo diseñan. Sí, sí. Es un enriquecimiento cultural, ¿no? O sea, cultural, sí. Es parte de... Y que se notaba claramente los acentos, la diferencia, cómo le decías a las cosas. O sea, en México, a pesar del mismo país, tú sabes que en todos los estados hay mucha diferencia, pues como si fuéramos muchos países dentro de uno, pues. Hay mucha variedad de todo, pues, de acentos, de comida, de todo. Entonces, también hicimos ciertos conocidos y hasta después estuvimos en contacto, pues estuvo toda mal. Ese concurso, por parte del TEC, hubo apoyo, no hubo bronca. El que sigue al otro año, en el 2010, salió la convocatoria del PANI, del Alberto J. PANI se llama. Y yo ni en cuenta, o sea, yo no pensaba ir, ni hicieron concurso interno, ni nada. A mí la que presionó fue la arquitecta Carmen Sánchez. Era mi maestra de diseño ese semestre. Y fue ella la que presionó mucho de que tenía que ir, que fuera yo y que no sé qué. Y me acuerdo que le hicimos guardia al director para pedirle fondos para ir. Y a mí me da pena, güey, porque a mí pedir, güey, o sea, como orgulloso, yo no quería pedir, o sea, se me hacía así como que me da vergüenza que este morro, qué onda, ¿no? Así. Ese era mi pensamiento inmaduro en ese momento. Y la arquitecta Carmen era como que tienes que ir, te tienen que dar, el TEC te tiene que apoyar. Tú ya fuiste al Intertec, hiciste buen papel, tienes que ir. Y ahí estuvimos haciéndole guardia y a lo último se consiguió los boletos del avión. Nada más, güey. Fue todo lo que pagaron, güey. Y a huevo. Y yo así con la neta no me daban ganas de ir, güey. Y además yo ni quería ir, güey, inicialmente, pues, o sea... Si pagaban, sí, pues, pero tampoco era como que el TEC quisiera mandarte. No. Oye, pero cuando cualquier concursante, o sea, estudiante, llega con un buen resultado... Ah, no, te voy a platicar, ¿verdad? Apoyamos al estudiante, nosotros. Eso pasó, güey. O sea, no gané. Se hizo buen papel, yo creo. Ahí están las propuestas. Pero después, bueno, ahorita te voy a platicar. Total que fui y un camarada... que ahora es doctor, él estaba estudiando en el Politécnico, medicina. Y es amigo de una amiga de mi salón. Y me quedé allá en México, en la casa del estudiante subcaliforniano, se llama. ¿Todavía existe? ¿Cómo estará esa casita? No, pues sí estaba bien jodida, güey. Sí estaba bien jodida. Te estoy hablando del 2010. Parecía como una escuela abandonada. Yo una vez vi un video de un reportaje que hicieron que ya se estaba cayendo a pedazos. No, sí estaba, o sea, pues estaba habitable, pero... pues sí, con sus condiciones no tan favorables. O sea, realmente era como una escuela. Estaba en Ixtapalapa, güey. Casi nada, ¿no? Casi nada, güey. Entonces, me acuerdo que... O sea, por el tan solo hecho de ser subcaliforniano no pagas ahí. Sí, no, pues se supone que el gobierno del estado... pero era de bañarse en jicarazos, por ejemplo. Los baños son como comunes, como una escuela. Y era jicarazos con tu... ¿Cómo se llama? Con tu de esos eléctricos que... los que metes en las cubetas, güey. Una resistencia para calentar el agua. Una resistencia y vasito, güey, así, güey. Y que me hice camarada de él. Y a toda madre se portó porque yo me fui un día antes, creo que volé el sábado y tenía que presentarme el lunes en la UNAM, en la Facultad de Arquitectura para el concurso. Y este vato se tomó su domingo para enseñarme cómo viajar, güey. O sea... La ruta, porque estaba, no sé, güey, a 2 horas, güey. Tenía que tomar un camión y luego el metro y luego otro camión y luego el Pumabús dentro de ahí de Ciudad Universitaria. Ajá. Y el vato se tomó el domingo, me explicó, güey. Y ya, pues el lunes ya me la rifé ahí en la semana. Y... fíjate, ese concurso del PANI, la convocatoria decía que tenía que ser una
persona como máximo por institución. Ahí sí había de todo, güey. Había universidades autónomas, había institutos tecnológicos, iba a Tec de Monterrey, campus Querétaro, campus Monterrey, campus, ajá, La Salle, güey. Eran de todas las escuelas, las más perronas. Éramos como 50 y tantos, güey. Pero, algo así no recuerdo bien, pero no me acuerdo exactamente cómo decía, pero decía uno por institución o por taller dentro de la facultad o algo así, güey. Pero la única universidad que tiene muchos talleres dentro de la misma facultad es la UNAM. Sí. Creo que la UNAM, de esos 54... Es que sí es una facultad. Como de esas 54, creo que eran 16, güey, de la UNAM, güey. Anda. Y era sede de la UNAM y jueces de la UNAM, güey. O sea, te podían golpear ahí, no pasaba nada. No, o sea, digo, güey, o sea, no estoy diciendo, ¿no? Pero no estoy diciendo lo pero nuestra abiertamente. máxima casa de estudios no existe la corrupción. No. Nomás te digo que de 5 finalistas, 4 eran de la UNAM, güey. Sabes del destino. Y hace poco estaba viendo, no me acuerdo cuándo, no hace tanto vi los proyectos. Y un chingo de errores, güey, de funcionalidad. Y fueron los finalistas. Realmente ese concurso no ganabas. El PANI, haz de cuenta que son 2 etapas. La primera etapa, haces como el proyecto arquitectónico y seleccionan a 5. Y de ahí se van a una segunda etapa donde desarrollan el proyecto ejecutivo. Y después hay un ganador. Y se crea mucha expectativa porque según que ganando un PANI, pues ya te haces el prestigio, te puedes ir a una firma chingona a trabajar o te seleccionan o te becan para una... Te da reputación, ¿no? Sí, te da reputación, pues, el haber ganado el PANI, pues, supuestamente. Pero sí, ahí fue un contraste más grande todavía porque sí iba pura cajeta, güey. O sea, sí iba puro cabrón que sí sabía presentar, que sí sabía hacer renders, que sí sabía hacer láminas, o sea, a mano. O sea, sí estaba bien chingón. La crema innata de los nerds. Sí, mon. Sí, o sea, tiene que ser palomilla muy dedicada. Pues, sí. Sí, me imagino que ellos sí seleccionaron con concursos internos. Yo nomás porque había hecho medio papel ahí en el Intertec, pues realmente, pues no. Y con 2 boletos de avión. Y 2 boletos de avión. El hospedaje, pues me quedé ahí. Y mi familia me cooperó, güey, me dieron lana y con eso me la rifé ya. O sea, realmente, pues no anduve ni vagando ni saliendo. Fui a eso y ir y venir, güey, una semana. A eso nada más. Pero sí estuvo curado, o sea, realmente... Pero ibas a contar algo de que... Bueno, pasó el concurso, regresamos y después... ¿Ahí en qué lugar quedaste? ¿No te acuerdas? Es que no había lugar. Seleccionaban a 5. Ah, ok. Y ya los demás no sabían su resultado como tal. No sabía. Pero, pues, raza ahí, o sea, van a decir que mamón, ¿no? Pero raza ahí se me decía, oye, güey, a lo mejor tú eres finalista. Sí les gustaba la propuesta. Y sí se acercaron mucho a verle y todo. Pero, pues, no quedé. Pero no mames, de 5, güey. Creo que 3 fueron de UNAM o 4, güey. Y una de las hay, no me acuerdo qué otra escuela. O sea, estaba muy cabrón, güey. Está cabrón. Competidor arreglado. Tú lo dijiste. Pero no mames, eran 16 de la UNAM, güey. Algo así de un taller, porque eso sí escuché. Y la bocina es mía. Eso sí escuché, que hay esos talleres, pues no sé exactamente el tema, ¿no? Pero allá sí están como... Tienen como ciertos perfiles de qué tipo de arquitecto quiere ser. Entonces cada taller pues es diferente. Como especialidades. Y tiene un nombre, cada taller o perfil tiene su nombre de un arquitecto del tipo, se supone que... La corriente, ¿no? De la corriente, exactamente. Ya. Entonces ya regresé. Yo estaba ya en 9º semestre. Y sí fue como que me dijeron, oye, es que estaría bueno que dieras una plática a los otros compañeros de tu experiencia en el concurso. Y empezaste la plática. Pues me dieron 2 boletos de avión nomás. El que era jefe de departamento de ciencia de la Tierra. Ajá. Empezó la presentación porque fue en audiovisual, güey. O sea, yo era un morro y siempre le di una plática, no sé, como 50, 60 personas, no sé cuántos. De los mismos chavos de la escuela, de la generación. De la generación, porque ya venía el siguiente... Creo que... ese año venía el Intertec. Okay. O sea, yo hice el Intertec y el siguiente año hice el PANI. Pero ya venía otra vez el siguiente Intertec. Uh-huh. Y era como una plática de como para motivarlos según de que se animaran, ¿no? Aquí tenemos uno que ya lleva experiencia, ¿no? Ajá. Y sí, se aventó la presentación así el jefe de departamentos de Ciencia de la Tierra. A ver, chicos. Yosimar, esto y lo otro, que fue a los concursos y lo mandamos con todos los gastos pagados. ¡Ah!
¡Ah, qué buena! Neta, güey, así, güey. O sea, en el Intertec sí No, pagaron. pues a lo mejor pensaba que así era, ¿no? O sea... No. Sí estaba enterado, sí sabía cómo estaba. Él sabía. Pero no podía llegar diciéndole eso a los alumnos. Así les dijo. Bien motivador, ¿no? Chicos, les dijo. A lo mejor ya saben quién es con eso, ¿no? Muchachos. Muchachos, no, chicos, creo, algo así. O sea, dijo que el TEC había financiado todo. Sí, y es que te digo, antes de que yo fuera al Intertec, habían estado varios años sin ir porque han hecho, creo que llegaron a quedar el TEC de La Paz en último lugar. Unas generaciones antes de que yo fuera. Y antes de que hicieran tan mal papel, pues ya sabes que hubo unas generaciones muy buenas que hasta hicieron colaboración con Harvard, no sé qué. Sí, había unos chavos que traían un equipo de tu camada. muy, muy buenos. No, más grandes que yo. Esos cuates, ¿eran los grandes? Sí, como unos 3, 4 años más grandes. Ah, ok. Pero sí. Que habían hecho un super papel y habían ganado concursos y no sé qué tanto. Y después tuvieron como una mala racha y ya después nos mandaron. Y ya después me tocó a mí ir sin que nadie me asesorara con alguien con experiencia, ¿no? Y sí, pues sí, dimos la plática y eso. Y el siguiente año, el Intertec, el que ganó, que es camarada, quedó en segundo lugar. Ah, muy bueno. Sí, y después quedó en primer lugar el Intertec, el otro que seguía. Ese ya no supe quién fue. Órale. Pero creo que la sede fue aquí. El que ganó en primer lugar. Y la bocina es a mía. lo mejor todavía no sé. Ahora la bocina es mía. Sí. No, pues no es la misma ir allá que hacerla aquí. Pues no. Pero bueno, pues se mejoró en ese aspecto. No sé ahorita cómo anden, si lo siguen haciendo. Fíjate que eso, o sea, está muy interesante porque sí termina pues nutriendo, revolucionando y dando más experiencia a las nuevas generaciones. Esa parte yo creo que es muy o sea, yo cuando en la plática sí la plomía, algunos están interesados y me preguntaron que sí, qué recomendaba yo. Y yo, saber vender el proyecto, saber presentarlo. O sea, en el TEC yo no consideraba que estuviéramos tan mal en tema del diseño, de lo funcional, inclusive de la forma, de todo eso, de la parte técnica tampoco. Pero siento que no sabíamos vender los proyectos, pues visualmente o gráficamente. Porque tampoco es de que lo vas a explicar. Es la lámina, tiene que hablar por sí sola. Es la perspectiva, la técnica, render, cómo presentarlo, cómo resumirlo y que se entienda. Entonces, mi recomendación fue aprendan Photoshop, aprendan Corel, lo que ocupen para hacer láminas. Claro. Y empiecen a presentar en láminas. Pero en ese fíjate tiempo... que ahí, otro pequeño paréntesis, me ha tocado ver proyectos que si te pones a analizarlos, no funcionan, tienen deficiencias, problemas, pero están presentados de una manera profesional. Y dices tú, ¿estás hablando de eso? Y dices tú, oye, qué padre se ve. Se ve, no que esté funcionalmente adecuado, correcto o con todos esos criterios, pero que la representación termina imponiéndose muchas veces. Mira, si te la voy a poner así. Uno de los que ganó como finalista en el PANI, cuando yo fui, bueno, te voy a explicar el proyecto, más o menos. El proyecto ni siquiera era en México, o sea, no podías ir al sitio. Era en San Luis Potosí. En la Huasteca. Ajá, en la Huasteca Potosina. Hay un parque escultórico que se llama de Edward James, que es un inglés que llegó ahí y empezó a hacer como esculturas surrealistas. Y ahora es un parque... Es un área turística. Un área de convivencia. Haz de cuenta, pues están en la selva las esculturas, pero no hay como un acceso... sí he visto fotografías de ese sitio. No hay como un acceso o un pórtico. Como que están muy aleatorias, muy dispersas. Como que en ese momento pues no estaba como... Nosotros diseñamos en el concurso un área de transición. Ya. O sea, como quisieras diseñarla, pero era un área de transición entre el acceso, que no había ningún acceso, e integrarte a esas esculturas que están en diferente ubicación. Y a todos nos pasaron la misma información. O sea, el terreno, no había un terreno como tal. Era como más paisajismo. Era más paisajismo. ¿Sí? Pero yo qué iba a saber de paisajismo. O sea, para mí yo era edificación, güey. Claro. Edificar, ¿no? Y uno de los finalistas, haz de cuenta que bajaba por una escalera, por debajo había un puente, me acuerdo. Y por ahí el puente era el área de la transición. Tenías que como que integrar ese puente. Era un pequeño puente peatonal, creo. Y una de las propuestas bajaba una escalera y no sé qué tanto relajo y subí la chingada. Pero estaba inaccesible para personas con capacidades diferentes. Para empezar. No tenía solucionado rampas. Entonces, y fue finalista, güey. Pero las láminas estaban bien chingonas, güey. Es lo que te digo. Entonces, pues, es tal cual, güey, así. Pero ya después lo entendí. O sea, en ese momento fui como que, bueno, pues no estuvo tan buena mi propuesta. A mí se me hizo complicado porque no era un proyecto de edificación, que era lo que yo estaba acostumbrado a hacer, pues.
Y un área de transición, pues, ¿qué es un pinche área de transición? Decía yo, o sea, ¿cuál es el programa arquitectónico? O sea, no. Sí. Era más como escultórico, como más... Paisajismo, sí. Era como, digo, y sobre todo cuando ya había un proyecto preexistente, o que en este caso eran las esculturas, era como integrarlas, me imagino, sí. ¿no? Generar espacios. Y había unas propuestas bien chingonas. Me acuerdo que el TEC de Monterrey Campus Querétaro tenía unos renders bien chingones en 3D Max y unas láminas bien chingonas. Y estaba bien padre su proyecto y no fue finalista. O sea, es que la bocina no era de él. La bocina no era de él, sí. Entonces, pues a fin de cuentas, pues la verdad no me importa mucho que el TEC no haya apoyado como financieramente. No, a mí sí, güey. A fin de cuentas, pues yo me llevé la ganancia de la experiencia. O sea, claro, y sí me sirvió muchísimo, güey. Sí. La verdad que bueno que la arquitecta Carmen me empujó, güey. Sí, me empujó, güey. O sea, a mí como que me daba pena porque pues nadie te está seleccionando, nadie te está diciendo. Y eso fue la verdad, así es como fue. No es que haya ganado un concurso interno en el TEC. En el Intertec sí. Y probablemente en el PANI lo hubiera ganado en la escuela también. Pero, pues a fin de cuentas me sirvió muchísimo para foguearme. Muchísimo. O sea, te abre la mente porque ves otras 54 propuestas de personas diferentes de la República con diferentes soluciones, diferentes criterios, diferente educación, con diferente historia, o sea... Sí, eso es lo que te digo, que no, mames, es una experiencia muy buena, ¿no? Y aquí si no vas, pues sí me hubiera sentido limitado, eso, la verdad. Y más que nada como el reto de aprender a presentar los proyectos, a venderlos. Y ya fue cuando me clavé mucho con el tema de los renders, de las láminas de presentación, como que eso me retó, pues, a clavarme un tiempo con ese tema. ¿Y cómo lo ves en el tema que los concursos, o sea, hay concursos que son en equipos, hay concursos que son de manera individual? O sea, ¿cuál crees que estuvo como pues en mi experiencia, esos dos fueron en individual. Y después entré a otros 3 en equipo. Pero la verdad yo era el que insistía, pues. Yo quería ganar, o sea, un pinche concurso. Traías el chip Traía la espinita, güey. O sea, traía la espinita y decía yo, pues con que ganemos un concurso nacional, aunque sea en equipo, estaría chingón. Y entramos a esos 3 en equipo. Y yo era el que empujaba, el que decía, hay que entrar, y hay que hacerle, informar a los equipos. O sea, los 3 concursos fueron equipos con personas diferentes, compañeros y amigos. Pero, pues en equipo complementa más, pues obviamente. Siento pues te hace más fuerte, ¿no? Sí, o sea, te hace más fuerte, güey. Y tú sabes, ese roce de lluvia de ideas, que ese roce que a veces es desgastante, inclusive cuando nos pasa a ti y a mí aquí en la oficina. Pero cuando elegimos el nombre de la empresa. Pero... Bon Jovi. Sí, hicimos una lluvia de ideas y elegimos 2 o 3 nombres. Uno era... ¿Cuáles eran los Grupo Pedro. ¿Cuáles eran los 3 nombres? Era Grupo Yosimar o Yosimar Arquitectura o Yosimar Arquitectos. Eran las 3 opciones. Sí, era una lluvia de ideas muy compleja, güey. No, a lo que iba, curiosamente, y pasa en la vida real, pasa en cualquier tipo de concurso. Es más, hasta cuando no es un concurso realmente, cuando estás buscando la oportunidad, ya sea de desarrollar un proyecto o de una edificación, de ir a construir, hay algo que siempre he tenido en mente que muchas veces uno idealiza cuando estás estudiando, ¿no? Quieres pues, tener éxito, todo el mundo quiere tener éxito, claro. queremos lograr lo mejor siempre. Yo recuerdo que un arquitecto que me dio clases alguna vez nos decía, no se estén preocupando por ser arquitectos de revista. Claro. Salir en un reportaje o tener una obra emblemática y que seas reconocido, pues está muy padre, pero no es el fin de un arquitecto. Un arquitecto, no. A veces en la manera más sencilla de resolver la necesidad de una persona en su casa o en un proyecto que tenga, si lograste darle esa solución a esa necesidad de una manera correcta, ya lograste hacer arquitectura. Sí, sí. Para poder llegar a tener la oportunidad de estar en un proyecto emblemático, ya sea proyecto de diseño arquitectónico o ejecución o construcción de un edificio, necesitas 3 cosas. Estar en el lugar indicado, sí. En el momento indicado y con la gente. Y con las personas indicadas. O sea, realmente los grandes arquitectos, exacto, han estado en los mejores lugares en ese momento, pues. He ido a conferencias de pláticas de otros arquitectos, de los más famosos.
Y no mames, güey, lo primero que platican es, no, pues cuando salí de la universidad, unos amigos de mi papá me mandaron a hacer una casa y pues fue hice esta casa y fue, no mames, güey, o sea... ¿Y de cuánto era el techo financiero? ¿De 200 millones de pesos? No, de dólares. O sea, a eso voy, pues. Sí. O sea, esas tres cosas que se deben de reunir, esos tres factores, lugar, momento y personas indicadas, y estás del otro lado. Y uno no tienes que estar por la vida insistiendo que se logren, porque nunca se van a alinear, o alguna vez se van a alinear, ¿no? Va a ser escasa la situación que se llegue a presentar. Pero si en el día a día estás desarrollando tu trabajo y estás buscando esas soluciones y eres honesto, eres ético con tu cliente, sí, buscando, recomendándole, mira, te conviene esto o te solucioné de esta manera por tal. Mientras justifiques lo que estás haciendo, pues ya estás haciendo arquitectura y no va a salir tal vez en una revista, pero le estás dando calidad de vida a una persona. Sí, o sea, con una casa que hagas bien diseñada y le das confort a una familia por 50 años, güey. Pues ya la lograste. O sea, ya significa mucho, pues, darle confort a alguien, ¿no? O sea, o que diseñes algo que va a ser muy funcional. O que le va a ahorrar mucho dinero, tal vez, a la larga. Pues también, ¿no? O que le va a generar dinero a la larga. No, y que termines de diseñar un producto de calidad, porque ¿cuántos proyectos grandísimos a nivel mundial tenemos? O de arquitectos de renombre. Que tienen un montón de deficiencias. Claro. Que esas no salen en las revistas, ni salen en los artículos. O sea, gente ya muy conocedora sabe de que hoy, ¿sabes qué? Este proyecto, este puente en invierno, la gente se anda matando. Pero está muy bonito, pues sí, pero se andan matando. Sí. O sea, o este edificio... No, o sea, eso queda claro completamente. Sí. Está muy padre, pues sí, pero el costo de mantenimiento es terrible. Entonces, esas cosas no se platican ni salen en las revistas, pero suceden. Pues. Y es donde uno... pues a veces no ha tenido la oportunidad tal vez de estar en esos tres factores indicados, pero seguimos haciendo lo que nos gusta. En su momento fue como que podía hacerlo. Es cuando recién salí de la escuela y era como que estaba intentando emprender. Estaba emprendiendo realmente y al mismo tiempo decía, pues con un concurso a lo mejor le pegas, ¿no? Y agarras una chamba buena. O lo que sea, o la experiencia. Pero realmente sí te deja mucha experiencia, pues realmente sí te deja... mucho aprendizaje. Pues es que te abre la mente, ¿no? Te da otro concepto de lo que es. Y yo lo hacía con gusto, güey, porque también pues estaba emprendiendo, güey, hacía puras fachaditas, puras remodelaciones pequeñas, güey. Y de pronto, pues ya me sentía libre hasta como hobby de que, no, pues vamos a diseñar algo padre, pues porque era un concurso, pues no te ponían a diseñar algo pequeño, pues. Ese y podías como soltar esa creatividad otra vez, güey, porque a veces estás diseñando cocinitas y bañitos y fachaditas. No, sí, pero es que ese desarrollo es fundamental. No puedes estar volando en un nivel donde te vas a caer porque no estás bien sustentado. Sí. Cuando un arquitecto, como hay un libro, por cierto, por ahí que se llama El Arquitecto Descalzo, ¿no? Que es un manual que quiere empezar a entender qué es la construcción o los materiales o el entorno, lo puedes leer y te da una idea. Pero lo que voy es de que cuando inicias tu camino con cosas pequeñas y que las empiezas a asimilar, las dominas y vas adquiriendo otras cosas de mayor complejidad, te vuelves una persona sólida, o sea, con cimientos sólidos. Así empecé, y logras cosas más interesantes. Sí, pero a lo que voy es que, o sea, yo empecé con esos proyectitos. Fachaditas, bañitos, remodelaciones de cocina, casitas chiquitas. Y lo hacía bien paso a paso. Pero de repente, pues se te antoja hacer algo creativo, güey, hacer algo más libre, hacer algo un poquito más soñador. Y era como un hobby, pues, querer hacer un concurso de esos porque pues, soltabas la creatividad. Le das rienda a la imaginación. Sí, y a lo mejor ya pues tienes como ese break. O sea, mi break era hacer el concurso, que era una putiza, y luego regresar a la vida real y hacer aquí se ocupan la trave, güey. Sí, proyectitos funcionales y proyectitos limitados, pues, ¿no? Claro. Que obviamente te enseñan muchísimo las normativas porque es como una camisa de fuerza que te obliga a un resultado correcto, pues a un proyecto correcto. Se puede decir que es correcto porque cumple con todas esas normativas o todas esas limitantes, ¿no? Pero para mí era como un relax de buscar esa creatividad. Y pues también la creatividad se trabaja y se ejercita. O sea, también entre más cosas haces creativas, te ayuda. En su momento te va a ayudar cuando te tocan hacer esos proyectos. Pues en algún momento ha caído proyectos aquí en la oficina que tenemos que soltar más la creatividad y tenemos que estar regulando ese switch de funcionalidad con diseño, con creatividad y con operación y con techo financiero y con necesidades espaciales y lo estamos regulando, ¿no? Pero
para mí era eso. Era buscar esa opción de poder ser más libre, pues. Sí, pues es que ahí... Y podía hacerlo, no, pues. No hay bronca, hay techo financiero. Sí, el cielo es el límite. Y podía hacerlo, pues prácticamente era un estudiante. O sea, no me afectaba en nada. Pues y como no trabajaba en ninguna parte, era pura chamba por mi cuenta. Era echarle chingazos sin consecuencias, pues realmente, pues. Era cuando... Ahorita no podría hacerlo, pues. ¿Y qué crees que deja de enseñanza? ¿O qué recomendarías previo a un concurso de arquitectura? Aparte del dominio de... No concursar. Si no te dan dinero a la escuela, no vayas. No vayas. La neta, no vayas. Quémalo en Facebook. No, o sea, como preparación, ¿qué sería? Documentarte. Digo, porque el tema te lo dicen hasta que estás ahí, ¿no? O sea, no te lo dicen antes, no. Vas a venir a concursar. Pues mi recomendación para los concursos, yo creo que es muy parecido en todos, a lo que vi, a la retroalimentación que tuve viendo los ganadores de los 5 concursos a los cuales me tocó participar, es saber vender el proyecto, güey. Hacer concursos de arquitectura es una carrera, güey. Es una especialidad. O sea, haces callo, pues. Entrando de un concurso a otro y empiezas a entender que se trata del criterio de esos jueces, güey. De esos jueces, güey. Y de que importa cómo lo presentes y cómo lo vendas. Entonces, a lo mejor no son los proyectos más funcionales o los más equilibrados en cuestión de costo o techos financieros, pero hacen carrera. Lo que entiendo, hacen carrera. O sea, muchos de los ganadores es porque han estado en muchos concursos, güey. Ya lo han intentado hacer muchas veces, pues. ¿Y cuál crees que son los errores más comunes a la hora de estar en un concurso? Híjole. Pues hay muchos, ¿no? Pero... Digo, yo pienso que de manera inicial es saber administrar tu tiempo, ¿no? Sí. O sea, tu tiempo en lo que es... bueno, en la ejecución sí, pero ¿cuáles serían los errores? Pues... Tal vez no documentarte de la información necesaria del sitio, porque como la mayoría pues no van a ser aquí en La Paz. Ya, por ejemplo, en ese caso del PANI, había estudiantes que ya habían ido ahí a Gilitla, güey. Ya conocían ahí, güey. Ya conocían el sitio. Entonces, o sea, como que si un día pasó un avión, soltó unas papeletas ahí dentro de la uni. Un concurso. Va a ser en tal parte. Vamos, como un mes antes, ¿no? A lo mejor habían hecho un viaje de prácticas, ¿no? Un mes antes. O sea, algunos ya conocían. Entonces, o también acá en los otros concursos, si no conoces el sitio o si no te documentas... Pues yo creo que más que no conocer el sitio, saber interpretar la información, porque todas se tiene que traer algo de información, ¿no? Sí. Pero muchas veces los tecnicismos o la información que te entregan que hay que saber leer para poder comprender y eso que se vaya a convertir en una duda que sepa identificar en su momento para poder plantear una solución. Sí. Que realmente, o sea, los de individual fueron hacerlo ahí tú mismo, que está padre. Que lo haces en una semana. 5 días de tal horario a tal hora. Vas y lo ejecutas ahí. Okay. Los otros que me tocó en equipo era con fecha límite. ¿Sabes qué? Pues aquí está la convocatoria. Mete tu solicitud y tienes tantos días para entregarla. Ya tú te administras los tiempos como tú quisieras. Pero sí, o sea, la neta es cómo lo vendas, pues. En definitiva. En definitiva. Si no lo sabes vender, ese sería el error principal, yo creo. Prácticamente. Pero pues para preparar a un chavo o una persona, así, hablando de estudiantes, ¿no? Pero para prepararlo previo a un concurso, saber vender, ¿cómo lo adiestras o cómo lo instruyes para eso? Pues tiene que saber, o sea, en la parte técnica tendría que pues aprender de software, básicamente. O si lo va a hacer a mano, oye, ¿y ahora con la IA cómo ves? Pues no sé, la IA, yo tengo mis dudas todavía, pero... Está interesante el tema de la IA porque ahorita, pues tú sabes, puedes generar cualquier imagen, le das unas instrucciones y te genera renders y te muchas ideas, pero yo creo que puede llegar a resultar peligroso y contraproducente porque ya no te deja pensar, o sea ya no tienes que preocuparte por nada. No. Y eso está peligroso, porque le estás dejando la responsabilidad a una inteligencia artificial que es muy buena, que hay que saber utilizarla. Hasta dudas, si lo quieres corregir, dices tú, no, pues si ella sabe más que yo.
está interesante ese tema. Sí. No sé ahorita en los concursos si se permite utilizarlo o no, desconozco, pero yo sé que en la vida real, digo, nosotros de repente hemos echado mano de la IA para algunos procesos dentro de los desarrollos de los proyectos, pero muy limitado y muy limitado, controlado. O sea, muy controlado, no le damos rienda suelta a la utilización de ese apoyo, ¿no? Pero sí estaría interesante saber en los concursos hasta dónde se permite el uso de la IA. Sí, ahorita desconozco si lo siguen, por ejemplo, los Intratec y esos se han ido de aquí, si han hecho buen papel o no, desconozco, ¿no? Pero sí, para prepararlos yo creo que la forma como lo vendas tienes que usar varios software para poder hacer una lámina de presentación, porque en un programa vas a dibujar las plantas y fachadas tal vez, en otro programa vas a modelar, en otro programa vas a renderizar, en otro programa vas a armar las láminas. Entonces, sí, mínimo ocupas unos 5 programas para poder aventarte una buena presentación. Entonces, ¿no crees que se le exige mucho al estudiante que se le dé o que deba aprender tantos softwares? Pues es que lo presentan digital. Entonces, yo, por ejemplo, en el PANI hice mis croquis a mano, los escaneé y hice una combinación entre croquis, pero a fin de cuentas la lámina era una sola impresa, pero tenía imágenes de croquis pues escaneados y estaba padre. ¿Qué fue tu técnica, digamos? Ajá, fue como mi técnica, sí. Entonces, pues cada quien presenta como quiere. Ellos piden cierta lámina y tú puedes combinar a mano y programa. Ya. Pero sí, ocupas de perder unos 5 programas para poder integrarlo, pues. Entonces no es nada más cómo diseñes o qué ideas tengas o cómo interpretes la información, sino cómo la plasmas. El dominio de las herramientas. El dominio de las herramientas es muy importante. Sí. Y también el verbo, pues también a veces ponen mucho texto, a veces muy poco texto. Hay que tener como un equilibrio. Porque también, por ejemplo, en el PANI éramos 54 y cada quien tenía 2, 3 láminas. Entonces eran más de 150 láminas. Y estar leyendo todo. Y los jueces estarlo leyendo. No, y fue en el MUAC del UNAM. El Museo de Arte Contemporánea que diseñó Teodoro González de León. No, hombre, yo estaba más entretenido viendo el museo que las láminas, güey. pero imagínate, 150 láminas y los jueces dan una pasadita nada más, güey. Entonces tienes que captar su atención. Por ejemplo, eso es un buen dato, un buen tip. ¿Sabes qué? Sí. No metas tantos textos, mete más imágenes, sé más gráfico, porque vas a llegar más rápido al juez. Textos grandes con frases de impacto. Sí, como palabras claves. Como ideas diferentes principales. Colores, no sé, algo que llame la atención, pero también no tan denso, ¿no? O sea, es un equilibrio, yo creo. Pero te digo, depende mucho de los jueces, pues. O sea, depende qué jueces sean y esos jueces, pues de seguro han de ser, alguno de ser formalista, otro funcionalista, otro de ser más del tema sustentable, otro más, a lo mejor uno ser urbanista y se fija más en el contexto, en el entorno que el propio edificio. Que en lo particular. Que como elemento aislado, o sea, es mucho del juez también. Yo creo que eso es lo rico e interesante de la carrera, ¿no? De arquitectura, que tanto hay infinidad, pues. Sí, hay infinidad de propuestas como también hay infinidad de interpretaciones. De interpretación. Porque justamente... si combinas esas, te van a salir un montón de es infinito. O sea, yo puedo traer una idea, la desarrollo, la plasmo y la dejo ahí. Y alguien viene y la lee y la interpreta de otra manera. Es que yo creo que ya ahorita que estamos platicando, identifico que no hay un cliente, pues. No. No hay un cliente que obedezca, que tu proyecto tenga que obedecer a ciertas necesidades principales. O sea, sí, pero los jueces se lo pueden pasar por los huevos. No. Y que, o sea, si fuese un solo juez... Pues tiene sus gustos, pero no conoces definidos, al cliente, güey. Pero no lo sabes. Yo ahorita llega un cliente y lo entrevisto. Sí, se va conociendo. E identifico el tipo de cliente que puede llegar a ser respecto al proyecto. O sea, claro. Si tú ves que el cliente empieza a hablar más de los equipos que el diseño, o sea... Quiere decir que le está pensando más en el equipamiento de la casa y a lo mejor ahí le hace el plus, que ¿no? la arquitectura. O a lo mejor llega alguien y se enfoca más en el diseño o interiorismo, pues ya le das por ahí, ¿no? Y ya sabes que está solucionando una necesidad de ese cliente, o sea, lo que él está requiriendo. Pero pues aquí no hay un cliente. Es crear una propuesta libre y te digo, pues si la atinas, pues ya chingaste, ¿no? Y si lo vendes bien, pues... Sí, pues cada juez va a calificar diferentes puntos. Esa es la parte más compleja. Supongo yo que deben de tener una lista, ¿no? Una lista y deben ir poniendo calificaciones de diferente índole cada punto. Pues se supone que los jueces justamente tienen un lineamiento de lo que van a evaluar. Sí, pero pues
en la arquitectura es tan Sí, grande el pueden universo decir, de opciones. ese. Sí. Dedazo. ¿Y por qué? Porque esa percepción del juez, o sea, Sí. no es Pero y tú ni constante. sabes quién es el juez, ni has platicado con él, o sea, no te puedes tomar un café con él para ver sus No. gustos o sus necesidades, pues no, ese es el detalle. Pues es una buena experiencia, ¿no? Los concursos. ¿Tú recomendarías que los chavos sí, yo sí se avienten? recomendaría que sí se lo avienten. ¿Cómo empezarías una conferencia o una plática con los chavos? A ver, chavos, vayan a un concurso. Bueno, ahí ahorren primero para los boletos. tienen que querer, o sea, también tienen que querer, o sea, tienen que tener ganas, porque también si quieres convencerlos, si quieres como obligarlos, pues no van a ir, güey, no van a ir. Tienen que tener esa pasión o esas ganas de querer sobresalir. A lo mejor das una plática y ya, pues a lo mejor los que se le interesen más ya vuelves a platicar con ellos o no sé. Pero sí es de garra, pues sí es de que te guste. O sea, es mucho sacrificio. O sea, realmente pues vas a pegarte una putiza, a desvelarte, a que no te reconozcan. Lo más probable es que vayas a perder. Porque si estamos en esa parte, si estamos muy aislados, pues. Imagínate, pues yo no había bajado ni en avión, güey, ¿sabes? O sea, una vez nomás había bajado en avión. Ey, hay palomilla de allá que ni siquiera conoce la playa, güey. No, o sea, sí. Pero pues la playa no es un edificio, güey. Pero no han ido a la playa tampoco. O sea, yo conocí las cosas después. O sea, ya las cosas que después he podido viajar. Y museos o pirámides y todo esto, pues ellos ya lo conocían desde niño, güey. O sea, hay mucha ventaja, pues. Por eso es lo que te decía al principio. Puede llegar a ser en pro y en contra de. Sí. ¿no? Porque hay una frase, no recuerdo quién la dice, un arquitecto. El arquitecto es un profesionista o es una persona que responde a su época. Uh-huh. ¿Sí? O sea, es difícil decir, ¿quién es el mejor arquitecto del mundo? No lo sabemos. Porque para cada época hubo un mejor arquitecto. No, y obviamente me acuerdo cuando el PANI, que hubo propuestas del concepto de diseño que estaban inspirados en las culturas prehispánicas y todo esto. Y estas piedras muy grandes y como muy denso, muy con formas muy pesadas, pero con materiales rocosos y como brutalista. Como brutalista, pero muy de la cultura maya, güey, de las pirámides y cosas así. Sí. Y cuando fui al Museo de Antropología de Pedro Ramírez Vázquez, era así como que, no mames, pues de aquí lo sacaron, güey, así como que, ¿ves? ¡qué verga! Y en ese momento se me hizo bien chingón a mí, así que, pero eran las mismas ideas ahí. ¿Cómo no se me ocurrió a mí? O sea, ¿por qué, güey? Porque yo no tengo acceso a los vestigios los vestigios de las pirámides, Teotihuacán, Chichén Itzá, allá en el sur, o sea, lo que sea, güey. Sí. Y si era como que, no, qué chingón, ¿no? Y ya cuando vas conociendo y vas viendo que, pues, ellos no mames. Sí, pues. Se lo fusiló, ¿no? Sí, se lo fusilaban, güey. O sea, se lo fusilaban. No, que un elemento... Y era tal cual, güey. Así, un elemento de apoyo y con un círculo volado. Y la fuente. No tenía la fuente, pero en vez de... Era como un hongo, güey. Me acuerdo, era como un hongo, pero era muy parecido, pues. Pues sí. Entonces, para eso es lo que te digo. O sea, tal vez puede llegar a ser positivo cuando no estás tan influenciado. Que sí se necesita tener el antecedente, conocer la historia, pero si no estás tan influenciado, puedes tener una idea más original. Más original, pero pues a fin de cuentas nadie inventamos nada. Todos los proyectos de todos nos tenemos pero vas partes de otro proyecto. Como arquitecto, vas encontrando tu no me gusta usar muchos términos en inglés, ¿no? Pero tu feeling, tu lado, estilo. Pues puede ser tu estilo, ¿no? Tu identidad, pues. Uh-huh. Ahora sí que uno a veces cuando ve trabajos de otros arquitectos, sobre todo los más famosos, si ves un edificio con tales características, dices, este es Sabludowski, ¿no? O este es Teodoro, ¿no? Que yo no soy bien partidario de los estilos. O sea, la verdad es que hay un clip, vale. A todos estos arquitectos que hacen edificios blancos. A todos estos arquitectos que meten elementos arquitectónicos a huevo en los proyectos, que porque son de su estilo, tienen el ego tan grande, güey, que quieren que digan que ellos lo hicieron, o sea, con un elemento. O sea, ¿sabes qué? Y es que yo meto este tipo de barandal. Es que, o sea, no les importa obedecer las necesidades del proyecto, güey. O sea, yo considero que los estilos un arquitecto que tenga un estilo y lo quiera como a fuerzas meter
en sus proyectos no está cumpliendo con las necesidades del proyecto realmente. O sea, no está haciendo una solución porque está... A huevo los está metiendo, güey. Bueno, cuando el elemento tú ves que de plano no debería estar ahí, ¿no? Sí, pero sí. Cuando el elemento está aportando algo, pues podría considerarse. Pues es difícil sí está... que el mismo, o sea, hablando de cosas que sobresalgan, creo que es muy difícil que un elemento pueda solo repetirse en varios proyectos, sí, güey, porque yo he visto cosas que lo meten a huevo en unos departamentos, a huevo en un hotel, a huevo en una casa, que porque es el estilo del arquitecto. O simplemente, pues, o sea, es válido también, pero yo no soy muy partidario porque a mí lo que me gusta es solucionar problemas. Y como que el reto es... Y meterte en problemas. Y meterme en problemas también con la autoridad. No, o sea, para mí es más satisfactorio resolver varios proyectos o diferentes problemáticas. O sea, yo sé que hay arquitectos de estilo que... Pero es que tal vez cuando tienes un renombre... Que pesa, o sea, aún así, una buena marca, una buena firma. A mí no me gustaría, güey. O sea, explicando que hay arquitectos de renombre que tienen una marca y solo agarran proyectos del tipo, del estilo que a ellos les gusta. Estilo de edificación. Supongamos que nosotros nos dedicamos a ser puro minimalista. Nos van a caer puros clientes que les gusta hacer proyectos minimalistas. Pero si llega alguien queriendo hacer algo californiano, pues no lo vamos a agarrar, güey. Porque somos una firma que hace puro minimalismo. A mí no me atrae tanto eso porque las soluciones van a ser muy parecidas. Sí. A mí me gusta hacer un edificio o diseñar un proyecto con ciertas necesidades, con ciertos gustos del cliente, con un terreno y otro tipo, y otro tipo, y otro tipo. Y si no se parecen, ninguno mejor, porque quiere decir que cada uno obedece a ciertas necesidades y la solución fue diferente y tú diste un servicio personalizado a cada proyecto, pues. Sí, bueno, eso pues te hace tener más capacidad de... Pues es lo interesante, es como que lo atractivo, porque siempre vas a estar solucionando lo mismo, poniendo pinches muros blancos lisos enfrente y aventar las ventanas hacia atrás, hacia un jardín. Pues qué chiste tiene, vas a hacer pinches casas repetidas con diferente medida de terreno nomás y ya, pues. O sea... Sí, como que el reto de trabajar materiales, de pensar en soluciones es obviamente, mayor. Hay proyectos de nosotros que se parecen, pero fue porque los clientes son parecidos o... Buscan un producto similar. Buscan un proyecto similar, pero puedes, o sea, nosotros, no sé, si ves 12 obras de nosotros o 10 obras, a lo mejor 2 o 3 se parecen entre sí y otras 2 o 3 entre sí, pero esas 2 o 3 con las otras 2 o 3 no se van a parecer en nada. Sí, hay diferencias. O sea, sí hay diferencia. Y a veces, fíjate que me ha llegado a molestar que la gente me ha dicho como, oye, estás haciendo este proyecto, ¿no? Porque tiene como que tu firma. Y yo, no, pues, hijo de... te están encasillando. Sí, me están encasillando y así. O sea, si hay detallitos que pueden, alguna moldura, algún barandal, algún detalle, ¿no? Pues está bien. Alguna celosía que hemos aplicado últimamente el ladrillo. Pero no está afectando nada al proyecto, como tú dices, pues. Pero no me gustaría encasillarme a... Solo hacemos este estilo. No, yo creo que eso es lo que... Al contrario, a mí me gustaría... mantiene actualizado, ¿no? O sea, estar cambiando... investigas del tema y aprendes y te haces más sabio. O sea, a mí me gustaría que llegara un cliente y me dijera, ¿sabes qué? Vamos a hacer un proyecto así como que te digo, con una inspiración prehispánica, güey, si quieres, güey. O sea, con elementos muy grandes y muy brutalista, güey. Una pirámide, güey. o brutalista no nos ha tocado, güey. Como tal, alguien que quiera pagarnos un proyecto brutalista, pues, no nos ha llegado. Yo creo que ya solamente los proyectos muy, muy grandes, ¿no? Muy grandes, ya, digo, aparte de que es costoso. Sí. O sea, sí me gustaría poder explorar la mayoría de los estilos y ver cómo se soluciona. Obviamente siempre cuidando la funcionalidad, pues también, y el tema del técnico, de construcción y todo eso. O sea, pero bueno, o sea, nos salimos del tema, yo creo, con lo de los estilos. No, es que estamos hablando, pues, justamente de los pros y contras, ¿no? Sí. De estar influenciado, ¿no? Por tu entorno, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues, entonces vale la pena participar en los concursos. Sí, métanse. Pero que realmente quieran, pues. Y que te paguen el boleto de avión, ida y vuelta y los viáticos. Mensaje para el TEC. Acá, no, pues es que... No, he llovido chingazos al TEC con estos capítulos, ¿no? Desde el quinto. Ni nos ven, de todas maneras, hombre. Ya sé, a ver si le mandan este clip a ese maestro que era jefe de Ciencias de la Tierra. No, yo pienso que ahí sí la institución tiene una gran responsabilidad. Oye, que no sabe confundir quién es ahorita, ¿eh? O sea, no sé quién sea. Pues yo no sé. Esto fue en el 2010.
Debe haber una gran responsabilidad de parte de la institución de, oye, pues el chavo le está echando ganas, se la va a ir a partir, representar a la escuela, ¿sí? Pues dale todas las facilidades. O sea, sabemos que hay recursos para eso. ¿Cuánto pudo haber sido, güey? 5,000 pesos, güey. Con eso la hubiera armado, güey. O sea, pinche 5,000 pesos, güey. O sea... La verdad es que cuando hay voluntad sí se pueden hacer las cosas, pues, y se busca la manera. Un concurso no te habla ¿cómo se llama? El anfitrión un día antes y ven, mándame un estudiante. Eso te lo están diciendo desde meses atrás. No es posible que no te puedas preparar para dar ese soporte al estudiante, ¿no? O sea, ahí creo que sí debe haber una responsabilidad social. Sí, y sobre todo académica, de poder empujar al estudiante a que viva esas experiencias y sobre todo que regrese y que retroalimente a los demás, porque también los demás sí, o sea, realmente el ejercicio fue quedan bueno. esperando qué sucede, ¿no? Te digo, el ejercicio fue bueno porque a mí me aventaron como conejillo de indios. Oye, como los Minions, eres el elegido de la chica. O sea, yo fui de conejillo de indias y regresé y lo que les platiqué sí les sirvió, o sea, realmente. Claro. Porque te digo, el siguiente quedó en segundo lugar y no me acuerdo en qué estado fue él, que también se puso una pedota y a él sí lo dejó el avión. ¿También lo recomendaste? ¿Lo dejó el avión? A él sí lo dejó el avión. Segundo lugar se sacó una laptop y se la robaron, güey, en la peda un día antes. Como que es costumbre que el último día, o sea, el concurso es de lunes a viernes y el viernes en la noche como que hay un convivio, salen todos, pues. Sí. Pero nuestros vuelos estaban al sábado. Y de esta persona que fue después que yo el siguiente año, también era igualito. Y él sí perdió el vuelo, güey. Él sí lo perdió. Y le robaron la laptop, que era el premio en segundo lugar. Que se había ganado. Sí, no manches. Bien padre. Ni hablar. No, pues hay que... Es más, ojalá sí podamos... Sí pagué todo lo del TEC. Sí lo pagué. Sí lo pagué. Tú lo pagaste, pero quién sabe si lo... Conseguí facturas, ¿eh? Quién sabe si lo reembolsarían, gallo. O sea, no lo sabemos. Ah, bueno, sí. No, incluso... dicho sea de paso, si ojalá nosotros tuviéramos oportunidad en un momento dado de apoyar a algún hay que entrarle, hay que entrarle a un concurso como empresa, güey. Con los grandes, a un bienal o algo así, güey. Aunque ahí es de obra construida. Pues, más de proyecto, de diseño. De diseño. Pues ahí tenemos varios. Hay que entrarle. Pues yo creo que cerramos. Listo, vámonos. Con eso. Gracias.